vamos a presentar respecto a las perspectivas y estrategias hacia el sistema educativo nacional puedan para ustedes serles útiles, y por supuesto pondré todo mi empeño en que sea esto expresado de forma clara, concisa y por supuesto también de forma crítica, contundente, de tal manera que pueda ser un preámbulo, una conferencia que introduce algunos elementos para el trabajo que van a tener ustedes en su evento académico tan especial en este momento. Efectivamente, señor director, estamos en el momento crucial para el magisterio nacional, para los investigadores que estudiamos los temas educativos y por supuesto también para el gobierno y los gobiernos de los estados, tema crucial de la reforma educativa. Era una reforma que esperábamos muchos, tiene connotaciones muy importantes para la vida profesional y laboral de los docentes y por supuesto que estando en el debate directo de esta reforma, tanto participando como investigador nacional, participando en las discusiones de las leyes reglamentarias que fueron enviadas hace unos días por la Secretaría de Educación Pública Federal al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados, colaborando con la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara Federal de Diputados y estando también en contacto y participado en múltiples eventos alrededor de esta reforma educativa, he considerado presentarles 3 puntos, 3 elementos, dimensiones que me parecen centrales para definir una postura desde el sector en el que estamos nosotros, que representa a la sociedad civil. Los maestros y los investigadores universitarios, como lo soy yo, y los maestros del sistema educativo, no representamos al gobierno, no representamos el punto de vista de los empresarios, no representamos el punto de vista de los diputados, de los legisladores, de los representantes populares. No representamos los puntos de vista de los partidos políticos. Cada uno de ellos tiene una representación que se ha dado por voto popular, por gremial en el caso de los empresarios y en el caso de los sindicatos también, pero muy en lo especial representamos a lo más cotidiano de la sociedad, porque estamos en la escuela viendo lo que ocurre y lo que dicen los padres de familia, lo que dicen los alumnos, lo que pasa en cada ciclo escolar, en cada comunidad, en cada pueblo, en cada colonia, en cada barrio, y somos representantes de esta sociedad civil que hoy tiene que tener una voz, precisamente acompañar la discusión, pero tener una voz propia en la perspectiva de nuestros intereses como sociedad civil a la que pertenecemos como docentes, como magisterio, como investigadores, como universitarios, como la inteligencia de este país. Y desde esta perspectiva quiero expresar mis puntos de vista, conociendo, por supuesto, traemos con estos objetos nómadas que todo lo pueden concentrar, las 3 leyes reglamentarias, cosa que no vamos a sacar ahorita, por supuesto, pero
las conocemos muy bien, las hemos debatido y hemos sabido de los puntos de vista de los distintos actores y sectores. Expresamos ahora el punto de vista de quienes estamos desde la sociedad representando los intereses académicos, institucionales, de los estudiantes, de los investigadores y puntos de vista, por supuesto, que no competen en responsabilidad a nadie más, sino a quien habla. Tres temas en esta conferencia, en esta conversación inaugural que espero sea de utilidad para todos ustedes. En primer lugar, me voy a referir al contexto de las reformas internacionales, de las reformas educativas internacionales, de la nueva producción del conocimiento, de la sustancia y la especificidad que han tenido las dinámicas y las tendencias globales durante los últimos 40 años, para concentrar la atención en qué, a nivel comparado, podemos hacer referencias a lo que está ocurriendo en el debate nacional de la reforma en México frente a los ejemplos internacionales. Es el primer punto. El segundo punto me va a referir a las condiciones en las que se presenta esta reforma educativa, para insistir que una reforma educativa que no tome en cuenta las condiciones de inequidad, desigualdad que existen en el país, no puede ocurrir de manera seria, profunda, ni solamente aquella que puede abarcar un solo de los actores, como son la regulación de la carrera profesional del magisterio. Tenemos una complejidad contextual verdaderamente grande, fuerte, y que tenemos que diagnosticar y valorar en la perspectiva de esta reforma hacia el futuro, que es una reforma estratégica, creo yo, más importante que la energética, más importante que la política, más importante que la fiscal, más importante que las de las telecomunicaciones, porque sin reforma educativa no va a haber perspectivas distintas en reformas como la energética. Por ejemplo, ¿quién va a producir el conocimiento que requiere nuestro país para trabajar en las nuevas tecnologías de gran calado que requiere una reforma en energía y desarrollo sustentables y nuevas fuentes de energía como las que está presentando una reforma no solamente de Pemex, sino energética para todo el país? ¿Quién va a manejar los satélites, los transponders, todo el tema de la nueva configuración de los macrodatos, del Big Data, como le llaman, es decir, la nueva fase de Internet y de los objetos nomádicos, sino es a través de conocimientos, capacidades nacionales, endógenas, capacidades en desarrollo científico, tecnológico y nuevos aprendizajes. ¿Cómo va a ser posible la reforma fiscal si no contamos con una perspectiva de país distinta? La reforma educativa es la primera, la más importante, la que puede dar sustento a un nuevo desarrollo, de ahí que insistamos en esto. ¿Podemos pasar a la anterior? En las últimas 4 décadas han ocurrido grandes reformas educativas en el mundo. 4 décadas, estamos hablando de los años 80. 4 décadas en las que han ocurrido las revoluciones científico y tecnológicas en los sistemas de educación, de aprendizaje, en los paradigmas, métodos, lenguajes, técnicas, contenidos de la educación en muchas partes del mundo en las cuales nos asombramos. Esta perspectiva de reformas radicales han creado instituciones enteras, han desarrollado sistemas complejos de producción desde conocimientos
derivados después en modelos de nuevas áreas de aprendizaje, nuevas carreras y perspectivas de desarrollo como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Pasamos a la siguiente, por favor, y la que sigue. Podríamos organizarlos en la secuencia que tienen las 4 décadas que hemos vivido en 3 grandes olas de generación, de producción de conocimientos, saberes y aprendizajes. Una primera ola que ocurrió entre 1985 hasta los 90, que cubre un periodo de hasta la actualidad y hacia el futuro. Esta primera ola trajo consigo todo lo que son los hoy denominados aparatos nomádicos o objetos nomádicos, como las laptops, las computadoras, los iPods, el MP3, etcétera, etcétera, que le llamamos genéricamente el surgimiento de la microelectrónica. El surgimiento de la microelectrónica vino también consigo con el surgimiento de las telecomunicaciones, los satélites, la fibra óptica, la tecnología no alámbrica o inalámbrica, la biotecnología. Habrán ustedes oído, por ejemplo, de la clonación de la primera especie orgánica con la Dolly, con la oveja Dolly, que fue una clonación in situ, en laboratorio. Todas las teorías de la sustentabilidad que vienen a partir del descubrimiento de que hay un hoyo en la capa de ozono y que empieza a radiar rayos ultravioleta de forma directa sin que haya protección en la atmósfera. Viene todas las teorías de la complejidad. Aquí acaban de comenzar el señor secretario con una cita de uno de ellos, de los teóricos de la complejidad, que es Edgar Morin. La teoría de las nuevas ciudadanías, la interdisciplina como nuevos espectros de organización de los conocimientos y nuevas áreas del conocimiento que se consolidan, por ejemplo, como las que estamos señalando: microelectrónica, biotecnología. Muchos países ingresan a esta ola de forma decidida con reformas educativas sustanciales que crean sistemas educativos tecnológicos, universitarios, generan nuevas perspectivas en la formación de los profesores, hacen reformas en las currículas, en los procesos de aprendizaje y destacan sobre todo, como todos lo conocemos, los tigres del Pacífico asiático: Japón, Corea, Tailandia, Singapur, China, que empieza a entrar de forma muy decidida. Se crea la Unión Europea, primero la Comunidad Económica Europea y después la Unión Europea, y se crea el Espacio Común Europeo de Educación y de Educación Superior. España es ampliamente beneficiada por esta perspectiva de construcción de un espacio educativo, científico, tecnológico único entre 12, 15, 17 países. Y también se desarrollan las primeras experiencias y generaciones de parques científicos tecnológicos como Silicon Valley, de donde salen 2 de los procesadores más importantes que usamos, Apple y Microsoft. Pero también se crea la Universidad de Campiñas en Brasil, empiezan los grandes desarrollos en Sudáfrica, en las universidades sudafricanas, se crea la Ciudad de la Ciencia en Tsukuba, Japón, la Villette en Francia, Malmo en Suecia, la Ruta 128 en Massachusetts con el Instituto Tecnológico Massachusetts y Harvard, etcétera. Y empiezan las generaciones de los parques científicos tecnológicos y empiezan a producirse conocimientos de alto impacto que empiezan a constituir incluso una suerte de imaginario de que se está avanzando en una sociedad del conocimiento. En esta época, en los 80s, estos países inauguraron instituciones y sistemas escolarizados enteros. Reformas educativas sustanciales. Generaron masas críticas de gran magnitud. En los años 80 hacia los 90, en México
¿Qué hicimos? ¿Cuántas reformas hicimos? ¿Cuántas instituciones creamos? ¿En qué áreas del conocimiento de las que aparecen ahí nos metimos de forma decidida para ser competidores en conocimientos y tener bases propias de producción y generación de nuevos aprendizajes y áreas de conocimiento interdisciplinarias? Se nos fue la primera ola. Pasamos a la otra, por favor. Llega la segunda. Entre fines de los años 90 y principios del siglo vienen nuevos componentes de articulación, de producción de conocimientos, aprendizajes, nuevas áreas educativas, creación de espacios, departamentos, escuelas, facultades, centros de investigación, etcétera, sobre todo articulados a las ciencias genómicas. Empieza el primer mapeo del genoma humano y el mapeo de otros genomas enteros, el descubrimiento del DNA, de la hélice, del ADN, y empiezan a mapearse genomas enteros. Llegan la integración y la articulación de las ciencias sociales con las ciencias de la incertidumbre, la complejidad y las perspectivas muy novedosas de Wallenstein, de Gibbons, de Edgar Morin, de Castells, de tantos autores que empiezan a generar un conocimiento sobre la comprensión de lo que es la globalización y el mundo contemporáneo que avanza en una sociedad de información y el conocimiento. Obviamente llega a través del descubrimiento de un primer microscopio que lee la superficie de una célula y todo el desarrollo de la física cuántica, la nanotecnología, que es la extrema miniaturización de los componentes tecnológicos, hacia su extrema miniaturización, el gran boom de los estudios del espacio, las ciencias de la Tierra, el gran boom del diseño, el arte, la multimedia, la fusión tecnológica de tantos componentes entre biotecnología, microelectrónica, telecomunicaciones, etcétera, y el gran desarrollo de los objetos nomádicos como los que he mencionado, que los traemos al cuerpo de manera permanente. Ya son objetos que sustituyen al teléfono fijo. Ya no tenemos teléfonos fijos, a todo prácticamente, pero que van siendo sustituidos porque son procesos de transición. Antes esto se usaba para hablar por teléfono, ¿cierto? Por eso tiene dos hoyitos aquí, hola, y sustituía al teléfono fijo o al de la esquina. Hoy esto que aparecía como teléfono, un aparato móvil de telefonía, cada vez se usa menos para comunicarse telefónicamente. Ahora se usa para expresar algunas palabrejas raras como bloguear, chatear, se la saben más que yo, oír música, bajar videos, ver ¿cómo se llama? Secuencias inmediatas de lo que está aconteciendo en cualquier parte del mundo a través de YouTube, o que trae consigo algunas palabras bastante que causan hasta temblores en algunos gobiernos, como la expresión de que wikiliquear, ahora snowdear con Snowden, que acaba de descubrir toda esta parafernalia de espionaje electrónico que ocurre en the National Security Agency, tan solo por estar chateando. Si alguno de ustedes o sus hijos después de una fiesta le dijo y le escribió en el chat o en su Facebook o en su Twitter: oye, qué bárbaro, cómo te portaste en la fiesta, parecías un terrorista. Ese chat se fue a la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y ya lo ubicaron como de que anda manejando palabras raras. Y hay que cuidar estas. Y luego, si está georreferenciado, ¿dónde anda, señor maestro?
¿No que estaba en la escuela? Anda por Metepec. Ya ubicamos, se van cambiando. Pero esto es una revolución. Lo que antes conocíamos como la PC o la máquina computadora, ordenador le llaman los españoles, no sé por qué le pusieron así, porque ordena, desordena, surgió y por eso tiene un teclado, las computadoras o las llamadas ahora labs, tiene un teclado, porque el primer desarrollo de los objetos nomádicos de ese componente microelectrónico era para sustituir la máquina de escribir y hacer socialmente comercializable lo que antes era un procesador complejo de fórmulas matemáticas, porque así surgió la computadora. Bueno, eso que antes tenía su teclado y su pantalla, en las actuales tabletas ya no trae el teclado. ¿Por qué? Porque son objetos de transición que rápidamente han evolucionado y en lugar de, bueno, sí trae teclado si lo sacamos, pero como tal trae solamente iconos, las nuevas tabletas, y al rato no va a traer ni iconos, ni teclado, ni nada, sino va a estar incorporado a nuestro cuerpo como ya prácticamente los traemos. Imagínense ustedes en esta época, en esta segunda ola, la Universidad de Berkeley hizo un estudio, agarró una veintena de muchachos, les quitó todos sus aparatos, su iPhone, su tableta, su computadora, su celular, y les dijo, se van 24 horas a hacer su vida cotidiana y después regresan por sus aparatos. Y se fueron los muchachos, les quitaron todo. Cuando regresaron les pusieron los electrodos ahí del laboratorio para medir su nivel de ansiedad. Después de no traer nada, llegaron desesperados a ver su último Twitter. ¿Qué había pasado en su biografía de Facebook? ¿Cuál era su último correo electrónico? Entonces, mientras los revisaban, ya los tenían de nuevo en su cuerpo, encontraron los investigadores de la Universidad de Berkeley que su nivel de ansiedad era tal, después de regresar de 24 horas sin sus objetos nomádicos, su nivel de ansiedad era tal, más o menos similar a una cruda de tequila de 3 días. No me dejarán mentir, ¿qué se siente? Horrible. Le da uno el estómago, bueno, me dicen, le tiembla a uno las manos, le duele la cabeza, empieza uno a sudar, ¿o no, maestros? Entonces, bueno, más o menos era el nivel en el que ocurrió este impacto tremendo en bueno, ya es una área de conocimiento que, por ejemplo, hizo que algunos países se montaran de forma exitosísima en estos componentes. ¿A través de qué? De la educación, del conocimiento, de generar recursos humanos, porque un teléfono electrónico, una laptop, digo, ¿quién lo hace? Nosotros, ¿no? Nosotros generamos el aprendizaje que permite el desarrollo de la física, de la matemática, de la electrónica, de la ingeniería, etcétera, que después se convierte en objetos, en áreas interdisciplinarias, en investigadores y genera estos. Y por lo tanto se montaron otros países como por ejemplo Finlandia, que ha pasado a ser el ejemplo mundial de éxito educativo por el gran desempeño y la labor y la calidad de sus docentes particularmente, pero también porque hizo Nokia, el primer teléfono inteligente. O China, que pasó a tener productos que antes decía uno, son las baratijas de China,
Ahora no podemos decir eso, ¿eh? Están produciendo los primeros autos eléctricos a nivel mundial, están produciendo computadoras, están, por ejemplo, están proyectando crear 200 universidades de primer mundo de aquí al 2020-25. Por ahí se mete Brasil fuertemente, con su éxito que tuvo hacia finales de los 90, Rusia, por supuesto que es un gran competidor, Suecia, incluso Vietnam y Corea del Sur, que sigue siendo una gran potencia internacional en áreas de conocimiento, no solamente tecnológicas, también de ciencias sociales, también de comprensión del mundo en el que vivimos, etcétera. No tenemos ese impacto, ¿no? Ciencias del espacio, por ejemplo, ya hay una agencia espacial, aunque todavía no llevamos a nadie a la agencia internacional, a la Estación Espacial Internacional, que tiene 15 cuartos. Ya podemos ir a vivir ahí alrededor en la Agencia Internacional Espacial. Esperamos que alguno de nosotros pueda hacerlo en algún momento. Pero se metieron con reformas educativas. Yo en esta época estudié directamente el caso de Japón y llevaban 16 reformas sucesivas desde los 80s a la fecha para incidir en la formación de docentes, la currícula, mejorar aprendizajes, interactuar con nuevas tecnologías, generación de nuevas tecnologías de forma como medios ambientes de aprendizaje en todos los sistemas educativos, generaron un sistema completo de universidades tecnológicas para paliar lo que es la educación generalista de las universidades otrora imperiales, ahora nacionales, como la que destaca más es Todai, Tokyo Daigaku, que quiere decir Universidad de Tokio, y se metieron. Y llegamos a la tercera ola, que es en la que estamos, de maduración del fin de la transición de onda larga, de esta secuencia de construcción, de articulación, y maduración de fusión tecnológica, de plataformas de nuevos conocimientos, fuentes alternas de energía, en donde hacia el 2030 no solamente va a ocurrir esto que el doctor Tirado ha estudiado de manera muy precisa, todas estas series de grupos etarios que se consolidan en términos de una dinámica demográfica en el largo plazo, y en el 2030 vamos a tener la detención del umbral. O sea, muchos jóvenes, en otros países muchos adultos y viejos. Por ejemplo, los países asiáticos van a tener su gran mayoría de personas con más de 65, 70 años. Y en América Latina, gran cantidad de jóvenes, pero jóvenes donde se da un fenómeno mundial como los ninis, ¿no? Que ni trabajan ni estudian. Y otros países están emprendiendo reformas fundamentales para meterse a las nuevas dinámicas de los aprendizajes, de la producción de nuevos conocimientos, del uso y manejo de nuevas tecnologías, de forma endógena, es decir, propia, con plataformas propias. Aquí estamos comenzando, pero se nos fueron ya 2 olas y media. Entonces tenemos que apurarle y hacerlo bien, y hacerlo mejor, aprovechar de lo que otros hicieron. No podemos copiar nada porque son contextos distintos, pero entonces emprendamos una discusión seria sobre la base de lo que es importante en una reforma educativa. Y este es el segundo punto de mi exposición. Por favor. En primer lugar, tenemos que enfrentar condiciones de atraso y de contexto que no podemos obviar ni tapar con el dedo, como si quisiéramos tapar el sol. Imagínense ustedes, estos son datos de América Latina. Me impresiona mucho el último informe de la CEPAL, pero a nivel de América Latina, donde está México en esas condiciones de enorme desigualdad e inequidad, en condiciones de pobreza viven 200 millones de personas y en condiciones de extrema pobreza
80 millones, el 13.4% del total de la población de la región. En el grupo de edad de 15 a 24 años, 30 millones trabajan en el mercado informal de la economía. Cerca de 10 millones se encuentran desempleados y 79%, casi 80% de ellos viven en zonas urbanas. Desde 2008, en la historia de la humanidad, nuestra especie empezó a vivir en urbes, en ciudades. Ahí está el corte. A partir de 2008, la gran mayoría de la población de nuestra especie, el otro día leí un dato que somos los primeros mamíferos que podemos encantarnos o desear a otra persona sin olerla, cosa que para un mamífero común y corriente sería imposible. Nosotros sí. Vemos una foto de Shakira o ven ustedes una de un galán y les puede surgir deseo y todavía no lo huelen. Qué evolución tan extraña, diría un gato, un perro, una vaca, en fin, pero ya estamos en ciudades en donde los conglomerados humanos, y según las cifras de Naciones Unidas, en el 2050 cerca del 70 o más por ciento del total de la población mundial va a estar en condiciones urbanas. Pero en el último informe, por eso quería traer la perspectiva latinoamericana, porque son, digamos, economías más o menos similares. En el último informe de la CEPAL, échenle ustedes un ojo, yo me fui prácticamente de espaldas. Cuando leí que la variable de mayor dinamismo económico durante los últimos años en el informe para América Latina, de inversión, de empleo, de creación de fuentes de trabajo originales, de servicios, de elevación de ciertos niveles de competitividad, etcétera, vino no de la gran industria, no vino de la manufactura, no vino de la agregación de valor de productos agropecuarios, etcétera, sino vino de la inversión en centros comerciales y en Walmarts. O sea, pasamos de una sociedad de maquila o de industrias agropecuarias o mineras de más o menos mediano alto valor agregado, como Chile, Brasil, Argentina o México, que destacamos en épocas anteriores por esto, la industria maquiladora, productos agropecuarios de alto calado en alimentos o minería, etcétera, a la walmartización de nuestra economía, que es de consumo inmediato. Eso me impactó bastante. La que sigue, por favor. En México, estas son las condiciones que tiene que enfrentar una reforma educativa en serio. Respecto al PIB, tenemos un 0,37, 34, bajó entre 2009 y 2010 el porcentaje del Producto Interno Bruto y andamos más o menos en lo mismo en el 2003 en gasto federal para investigación en ciencia y tecnología. En educación media superior, la mitad de quienes ingresan no terminan sus estudios de licenciatura. Ahí tenemos un gran desbarrancadero. Después de que llegan, hacemos todo un esfuerzo porque lleguen los muchachos a secundaria, cuando ingresan a algún nivel de escolaridad del bachillerato en la educación media superior, ¡pum!, se nos va a la mitad. Y cuando entran a los que llegan a entrar a la licenciatura, igual la mitad se nos queda. Y obviamente el posgrado pues llega la gran minoría. En educación no termina sus estudios de licenciatura la mitad. La población de entre 16 y 18 años será de 5.641.299. La que sigue, por favor. Ahí son temas que ustedes conocen, que han estudiado. 17 entidades no tienen avances en conectividad.
Las empresas mexicanas solo invierten $300 en capacitación y desarrollo, cuando la media es de 3,300. O sea, para mejorar las condiciones de lo que le llaman el capital humano o el factor humano, o la construcción de niveles mayores de actualización, la aprobación con mayor instrucción. Este dato es verdaderamente bestial, diría yo, perdonen la expresión. Quienes más se educan tienen menos posibilidades de ingresar al mercado laboral. No de maestría y doctorado, ahí hay una suerte de mayor articulación entre estudios y por los requerimientos que tiene nuestro país, pero con técnico superior y licenciatura los niveles de desempleo son altísimos. No puede ser. Esto contradice las teorías del capital humano, que decía que había una relación directa de mayor estudios, mayor movilidad ocupacional, mayor salario, mayores niveles de bienestar. Aquí ocurre en el país de los absurdos lo contrario. La que sigue, 20%, solamente alrededor de 27% ingresan a la educación superior. La matrícula de educación superior sí se ha incrementado, pero por el exceso de patito, de escuelas patitos. La que sigue, por favor. Según el censo de 2010, que es el último dato de referencia que tenemos de toda la población, después de 20 años en que otros países del mundo alcanzaron la universalización de la educación superior, en México lo estamos alcanzando apenas ahora. Más de 100 millones de habitantes tienen apenas estudios de primaria, lo cual hace que andemos con 30 y tantos millones de personas que tienen apenas capacidades regulares de lectura, escritura o comprensión de las 10 o de la lógica matemática, de las tablas de multiplicar. Y fuera del sistema escolar sin educación se encuentran alrededor de 50 millones de personas. La otra, el censo también nos dice que los estudios de posgrado andan en 900,000, hay 830,000 estudiantes en bachillerato en todo el país. La población en rezago educativa representa la mitad de la población de 15 años y más, y el derecho a un aprendizaje significativo y hasta educación superior depende de 3-4 factores que el Instituto Nacional de Educación de Evaluación Educativa ha señalado. Vivir en una población geográficamente alejada, en condiciones de ruralidad, hablar otra lengua indígena, estar en condiciones de pobreza en una zona de la periferia de la ciudad y ser mujer significa 7-8 veces menos oportunidades para continuar y mantenerse en sus estudios. No puede ser. Por el hecho de que alguien de nosotros haya nacido en X población alejada de las grandes urbes o de las medianas urbes, hablemos otro idioma o haya factores de género en términos de desigualdad, nos impida el derecho universal a la educación, es una prioridad. Esta debe ser una prioridad. Esta es la prioridad fundamental de una reforma educativa: hacer valer el derecho a la educación en contra de los indicadores negativos que ocurren en las diferentes regiones y estados, no el control de los maestros. Ahorita vamos a decir mi punto de vista al respecto. La que sigue, por favor. Estamos centrando entonces que la experiencia internacional y la experiencia y el diagnóstico del país nos indican que hay dos variables centrales o ejes sobre las cuales hay que desarrollar una reforma educativa integral. Una, que los aspectos del currículum, de lo que se aprende, de la formación de los maestros, de su desempeño, del uso y manejo de nuevas tecnologías,
de la creación de aprendizajes y conocimientos de la perspectiva de los nuevos paradigmas, de la organización de nuevos métodos y lenguajes, contenidos, técnicas desde la perspectiva moderna de la interdisciplinariedad, la complejidad y las perspectivas de articulación de nuevos conocimientos son el eje de una gran reforma educativa, no sus formas, sino los contenidos, lo que uno aprende, porque esto es lo que nos va a permitir efectivamente meternos a la sustancia de la reforma educativa, no una reforma de la escolarización, una reforma de los aprendizajes, del currículum y de la labor del docente. Y segundo, que no podemos avanzar como país si la reforma educativa no pone en el centro el derecho a la educación a favor de quienes están en condiciones de pobreza extrema, de inequidad, ahora de violencia, en condiciones incluso de migración, de salirse de sus comunidades porque no pueden vivir ahí por amenazas incluso para su vida, y que esto se convierte en un objetivo fundamental de la planeación y el desarrollo de una nueva, la otra por favor, estrategia. Entonces, yo propongo para su discusión, con todo respeto y desde la perspectiva en la que he buscado integrar y consensar, ¿le da otro clic? ¿La anterior? No. Entonces, la que sigue, por favor. Esa. 5 ejes de una reforma educativa integral, que ahorita voy a pasar rápidamente a presentar con mayor profundidad. Primero, lo que he señalado, el sentido de la calidad no depende de la evaluación del magisterio, solamente. Como todos sabemos, quienes investigamos en los temas educativos, la calidad es un complejo multireferenciado que se articula desde la perspectiva de el contenido de lo que es la educación, de lo que es el aprendizaje. Entonces, esta calidad, desde el valor social de los conocimientos, tiene que estar vinculada a la lucha contra la inequidad y la superación de la desigualdad. Primer tema. Una reforma educativa que no se proponga explícitamente ir hacia el desarrollo, superación y hacer el ejercicio del derecho a la educación hacia los más necesitados, va a ser una reforma que no nos va a permitir como país construir alternativas nacionales desde un proyecto de alto nivel y de perspectivas con equidad y justicia. La creación del Sistema Nacional de Evaluación, uno participativo e incluyente. El INE, como ustedes saben, esta va a ser la primera reforma reglamentaria o reforma secundaria que los diputados le tienen que meter el diente, ya está en el Senado. Le toca al INE hacer esto. Hay una complejidad en el Sistema Nacional de Evaluación y creo que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha asumido con toda claridad que la complejidad de crear este sistema nacional no es solamente tarea de crear una evaluación estándar, universal, para todo el magisterio a nivel nacional. Ya lo comprendieron muy bien y su presidenta en turno, Silvia Schmelke, lo ha dicho con toda claridad. Se trata de una evaluación de contextos. Segundo, discusión y diseño de un nuevo modelo educativo para el siglo XXI. Yo creo que debe partir de una discusión por los estados, señor secretario general. Es decir, pongamos al frente de la discusión de este sector de la sociedad civil y de quienes estamos responsabilizados de la educación de nuestros niños y jóvenes,
En primer lugar, el debate sobre qué modelo de educación queremos. No nacional, ahorita, pero primero estatal. ¿Por qué? Porque tiene que ser en el contexto de su realización. Yo puedo hablar a nivel general de lo que requiere el país como modelo educativo nacional, pero qué mejor que ustedes saben exactamente desde la escuela donde trabajan cómo debe expresarse un nuevo modelo moderno, no excluyente, no desigual, que mejore las condiciones de la escuela, que mejore las condiciones de la infraestructura, de la sanidad, de la alimentación, de los contenidos de la currícula, etcétera. No lo podemos determinar desde un escritorio entre Argentina y Brasil. No me refiero a países, sino a las calles donde está la Secretaría de Educación Pública. Desde ahí no puede ser que le digamos qué es lo que tiene que hacer y estudiar y trabajar el muchacho que vive corriendo de una colonia a otra para ver si no le pegan un tiro en Tijuana a un tzotzil de la selva chapaneca. No puede ser. Entonces, la discusión de un nuevo modelo educativo. Al final voy a hacer una propuesta de qué significa para mí esto. ¿Qué quiere decir este nuevo modelo educativo del siglo XXI? Cuarto tema central, la reorganización de los procesos de formación docente. Este es un tema de consenso. Las escuelas normales ya dieron lo que dieron. Qué bueno, magníficas. Valoremos la experiencia del maestro mexicano normalista. A mí me parece extraordinario. Todos los maestros normalistas, y aquí tenemos expresiones de estas generaciones, son invaluables. Han forjado la identidad de nuestro país. Pero los nuevos paradigmas educativos requieren de formarnos desde otras perspectivas, tal como lo vimos. Por ejemplo, tan solo una de las referencias en las que estoy ahora, pero así metidísimo. Yo no creo que una perspectiva de formación en el magisterio, desde el punto de vista de sus formaciones básicas, no pueda contemplar en su currícula los desarrollos de las neurociencias, de las actuales neurociencias. ¿Por qué? Porque nos están enseñando desde los estudios del cerebro cómo aprendemos, cómo el niño desarrolla un mundo, cómo crea un lenguaje, cómo genera perspectivas en las que él aprende por sí mismo y genera una currícula íntima que va construyendo un mundo, una vida, y lo va diferenciando de todos entre sí, porque todos aprendemos de manera distinta. Entonces ahí el currículum nuevo de la formación de docentes no puede excluir el debate y la participación de los profesores formándose en los descubrimientos de las neurociencias. Les doy dos casos. Según Heckermann, premio Nobel, ustedes pueden leer el libro, se llama The Fast and Slow, una edición en español que se llama Lo rápido y lo lento, de los descubrimientos de las neurociencias que él está haciendo, indica dos cosas muy importantes. Por ejemplo, que el 60-70% de lo que consumimos, a diferencia de los animales, se nos va acá. El 60, 70, 80% de lo que consumen los animales se les va a su fuerza, a su agilidad y a su velocidad, porque el que corre más rápido, come más rápido o no es comido tan rápido. Entonces, toda su energía se tiene que ir a su potencia de mandíbula, de fuerza, de garras, etcétera. Pero a nosotros se nos va acá. Y la segunda fuente de energía de nuestro cerebro viene del movimiento, del ejercicio, porque se oxigena el cerebro. Se ha demostrado que, por ejemplo, las 10 tablas de multiplicar, en unos ejercicios que han hecho algunos neurocientíficos, las 10 tablas de multiplicar moviéndose en un patio escolar o trotando o haciendo algún tipo de ejercicio y repitiendo las tablas de multiplicar, se aprenden en un mes. ¿Saben cuánto tardan nuestros niños en saberse las 10 tablas de multiplicación?
6 años. ¿Cómo es el sistema escolar? Así como estamos ahorita, sentaditos. Claro, trabaja nuestra mente, por supuesto, así su mente está trabajando sentados, pero lo que están descubriendo es que la oxigenación ayuda, ¿no?, a la mayor sinapsis, articulación electroneuronal, etcétera, como le denominen, esta parte que tenemos aquí, que es la más cobijada, al hipotálamo, para guardar, retener, crear, comunicar, construir, analizar, criticar, comparar, etcétera, información que depende de que nos movamos, de que le demos oxígeno a su cerebro. Por ejemplo, muchas cosas más están descubriéndose, bueno, a tal grado que el presidente Obama, ustedes se lo habrán leído, hace un año, si no mal recuerdo, a principios de este año, entregó una suma millonaria en dólares para crear un equipo interdisciplinario que estudiara el cerebro, porque es el boom del conocimiento, de un área interdisciplinaria del conocimiento que nosotros tenemos que aprender. Pues si no, ¿de dónde vienen las ideas, los conceptos, las categorías? Reorganización. Entonces, bueno, reorganización de los procesos de formación docente. Ahorita me voy a meter un poquito, solamente muy brevemente, a cómo veo la perspectiva de los procesos de formación hacia el futuro, de ahora hacia el futuro. Y por último, una reforma orgánica de la Secretaría de Educación Pública. Yo y otros, perdón por venirme al frente, otros colegas y un servidor estamos diciendo con mucha claridad, como en otros países y como la experiencia lo demuestra, que no podemos seguir manteniendo una burocracia tan grande en la Secretaría de Educación Pública. Los ejemplos internacionales más dinámicos nos muestran que una dirección de educación basta y sobra, y que el Estado debe tener la responsabilidad de pasar la toma de decisiones fundamentales de la política pública hacia los estados, los municipios, las localidades y a las escuelas, para que sean ustedes los que decidan la innovación, los cambios pertinentes, junto con los padres de familia, con los directores, los supervisores, su evaluación y el mejoramiento cualitativo de la escuela. Adelgazar la Secretaría de Educación Pública, adelgazarla, hacerla más eficaz, tener proyectos federales que realmente empujen mejoramientos estratégicos del desarrollo nacional en educación, ciencia, tecnología, conocimientos, pero que el Estado desde su política pública traslade con autonomía a la escuela la toma de decisiones fundamentales de lo educativo. Nosotros somos autónomos. Yo vengo de una institución autónoma. La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las mejores universidades del mundo y nos congraciamos de que por nuestra autonomía, como lo es el Politécnico, como es la Universidad Autónoma del Estado de México, por nuestra autonomía generamos lo mejor del conocimiento de este país. Si nos impusieran qué es lo que tenemos que hacer, no lo haríamos, no lo haríamos. Y también nos evaluamos, nos evaluamos y sobreevaluamos. Yo tengo que hacer evaluaciones cada año 3 veces para 3 instancias distintas, como Sistema Nacional de Investigadores, por mi trabajo como investigador y por mi trabajo con la UNESCO. Tengo que reportar lo que yo estoy haciendo. Me evalúo y me autoevalúo, pero por mi autonomía puedo generar un conocimiento que espero pueda ser útil para la educación, para los nuevos aprendizajes, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, la calidad no puede estar determinada, como ya lo he reiterado, solamente por la evaluación del docente, ni de un sector en lo particular, sin descartar que haya evaluación de todos nosotros. Ni le tememos, ni como se ha dicho, vamos a excluirnos de ella.
Al contrario, siempre y cuando esta evaluación, y ya aparece en el documento enviado a la Cámara de Diputados, no va a ser punitiva, ni va a traer atrás ni recursos, ni nada. Pero sí se mantiene el esquema, y ahí viene el debate de si esta evaluación va a ser totalmente estandarizada y si va a ser solamente para un sector determinado en 3 ocasiones. Si después de esas 3 ocasiones no pasan esta evaluación, ahí está la discusión, se van a ir de conserjes. No, de conserjes no, pero sí a la parte administrativa o a otro lugar. Yo no creo que ninguno de ustedes vaya a llegar hasta la tercera prueba. Ustedes van a pasar la primera. ¿O no, maestro secretario? Digo, estamos hablando con maestros en serio, que han dado su vida para la escuela, la educación de su estado. Entonces, vamos a poner el énfasis en la discusión de que la calidad no depende de la evaluación estándar, ni fija, ni punitiva, sino de que se centre en conocer realmente qué es las deficiencias, los valores, las oportunidades, los aprendizajes que tienen nuestros docentes para apoyar los procesos formativos hacia adelante. Este es el centro de lo que les hemos dicho al INE, de que se hagan las pruebas para el personal docente y para todos los sectores. La que sigue, por favor. El Sistema Nacional de Evaluación Integral tiene que ser una tarea verdaderamente casi endemoniada que se va a aventar el INE, y bueno, ojalá podamos contribuir. Porque, como ustedes saben, existen 5 sistemas de evaluación nacional, 5 sistemas, todos desintegrados, no tienen relación entre sí. El Sistema Nacional de Indicadores, que da cuenta para los informes públicos, otro que es a nivel estatal, que se hace por la vía sobre todo de los maestros y sus directivos, a nivel de la escuela, que se hace a través de los supervisores por lo regular, a nivel de la docencia, que es lo que ha caracterizado sobre todo la carrera magisterial, que evaluaba la docencia, y a nivel de los alumnos. Este nivel de los alumnos y de docencia tuvo desde 2008, si no mal recuerdo, 5 generaciones y se llamó la prueba enlace, fue censal. Llegó hasta 2013, afortunadamente, se acabó. Hace unos meses el secretario Chuaifet dijo, ya no se va a hacer la prueba enlace. Comenzó con una prueba de español y matemáticas, después se fue a ciencias, después fue a geografía, historia, en las sucesivas expresiones que dio la prueba enlace, pero no tuvimos los resultados que queríamos, a tal grado que pues ya no se va a volver a aplicar en ningún otro, y está en manos ahora del INE volver a reflexionar sobre cómo se va a hacer las pruebas, sobre todo alumnos, porque para los docentes hay el 73 que va para la evaluación de la carrera profesional. Entonces está en manos del INE y yo espero que efectivamente se plantee con claridad no un sistema de evaluación solamente para un sector, sino que haya la constitución de un sistema nacional de evaluación que articule el conjunto de los indicadores nacionales y que vaya hasta el conocimiento de la escuela en tal lugar, en tal municipio, en tal localidad, etcétera, y que tengamos un sistema integral nacional de evaluación. Tremenda tarea que va a tener el INE a partir de ahora, y pues creo que ahí hay que colaborar todos para que esto tenga un ejercicio real. Y como comentábamos en la mesa, después de la decisión que se tenga al respecto del reglamento del INE, se viene a los estados. Se viene la discusión de la creación del INE local o estatal, y por lo tanto ahí ustedes tienen voz y mando, porque son la mayoría de los docentes, y van a tener que definir cómo va a ser la evaluación de los estados en
Atlacomulco, en primer lugar, Toluca, bueno, digo, hay prioridades, ¿no? Hay prioridades. Valle de Bravo, en fin. O sea, ustedes tienen el conocimiento de las diferencias geográficas, contextuales, y ahí tiene que ir la evaluación de manera certera. La otra, por favor. He reiterado que lo que vale la pena insistir es que los profesores, como representantes de la sociedad, de las comunidades, de sus escuelas, digan, expresemos con claridad, como investigadores, profesores, profesor también, que vamos a avanzar en una reforma educativa si avanzamos en lo educativo, en los aprendizajes, en lo que enseñamos, en lo que aprendemos, en lo que desarrollamos como innovaciones en la currícula, en la multiplicación de medios de aprendizaje, etcétera. La que sigue, por favor, que es lo que yo denomino el nuevo modelo educativo. Esta es una pequeña síntesis o una gráfica solamente de cómo hoy se expresa este modelo de aprendizajes y de educación. Es en espiral, no es plano, no es repetitivo, no es memorístico, no es secuencial, es en espiral. Los paradigmas modernos del aprendizaje y la educación primero descubren un conocimiento. Se descubrió que había un hoyo en la capa de la atmósfera de la Tierra y empezaron a surgir carreras de desarrollo con sustentabilidad, estudios medioambientales, crearon un aprendizaje y crearon una innovación, es decir, empezar a bloquear las emisiones de gases, no alterar la naturaleza, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Sí, sigue esta secuencia. Y por lo tanto, nuestra propuesta que enfatiza que el docente entre e ingrese a la modernidad desde el plano de los paradigmas contemporáneos de los conocimientos y la educación, depende fuertemente de que los docentes tengan una formación como investigadores de su realidad, con fines cognitivos. O sea, en esta filmina, lo que pongo ahí es la diferencia entre la investigación estratégica, que la desarrollamos en los institutos de investigaciones nacionales, como el que yo estoy, trabajamos temas de producción de conocimientos, a diferencia de lo que es el eje de una formación integral como investigador del docente, que yo denomino investigación cognitiva. Es decir, aquella que desarrolla capacidades en el docente para trasladar las experiencias de construcción de objetos de conocimiento en el alumno. Lo que dicen los paradigmas modernos del aprendizaje. En el centro del desarrollo de la educación está el alumno. Entonces, ¿cómo trasladamos ese conocimiento tácito que depende de la construcción de capacidades de comunicación, de verbalización, de análisis, de comparación, de construcción de conceptos, de elaboración de problemas y resolución de los mismos, si los alumnos no lo hacen? Y si nosotros no sabemos cómo trasladar ese conocimiento tácito desde el plano de la experiencia concreta de un aprendizaje del alumno y del docente. Entonces tenemos que ser investigadores cognitivos, es decir, una investigación que se orienta a trabajar plataformas de solución de problemas desde ambientes de cognición, a diferencia de la investigación de tipo estratégico, que tiende a crear un nuevo conocimiento y que requiere de investigadores de tiempo completo. El docente no es un investigador de tiempo completo, pero sí tiene que tener como formación la perspectiva de un conocimiento metodológico, categorial, conceptual, para crear ambientes cognitivos que en el alumno se muestren en términos de transformación. La que sigue, por favor.
Yo voy a dejar esta presentación para quien le interese ver el desarrollo de los conceptos. Esta es una ampliación de los mismos. Seguimos, por favor. Estas son unas gráficas que articulan lo que es la investigación cognitiva con la innovación y el aprendizaje que llamamos significativo, es decir, aquel que desarrolla la posibilidad de que el estudiante aprenda a aprender, aprenda a hacer y aprenda a desarrollar sus capacidades para comprender los cambios que ocurren hacia el futuro. Como dice la UNESCO, los 3 niveles de aprendizaje fundamentales son learning to know, aprender cómo, learning to be, aprender todas nuestras capacidades humanas para expresarlas en toda su magnitud, y learning to become, aprender de lo que viene. Es decir, tener la percepción de que estamos en un mundo de cambio y que este mundo de cambio requiere, desde una perspectiva histórica, leer el futuro para saber cómo nos viene, porque se nos viene, se nos viene. Pregúntenle a los españoles, a los griegos, a los portugueses. ¿Cuándo íbamos a pensar que España, Portugal o Grecia iban a dejar de ser países desarrollados? Ya no lo son. No hay ni una sola universidad española en ninguno de los rankings internacionales por encima de las mexicanas. No de todas las mexicanas, de algunas universidades mexicanas. Se fueron para atrás, andan con un 60% de paro, o con una intervención del Banco Europeo directo, por ejemplo, como en Grecia. Ya no digamos lo que está pasando en otrora países, pues digamos de desarrollo intermedio, como Egipto, Túnez, Yemen. Están al borde de la guerra civil. Sí, digo, es un escándalo. En un día hubo cerca de 800 muertos en el Cairo. Es una matazón. Aquí nada más hay 700, 600. La que sigue, por favor. Me dijo mi mamá que no me metiera en Honduras, pero aquí no tenemos declarar la guerra, pero qué difícil se está poniendo en algunos lados la situación para muchas poblaciones en realidad. La que sigue, por favor. Voy a dejar esto, las relaciones entre la investigación cognitiva con la innovación, con el aprendizaje y con la investigación estratégica. Pasamos, por favor, a la siguiente para ir concluyendo. Entonces, nada más la anterior. Decimos, si queremos seguir la secuencia de la formación de docentes desde una perspectiva integral, debemos, 1, formarnos para crear un conocimiento nuevo desde la perspectiva de lo educativo, lo pedagógico, lo curricular y las neurociencias, es decir, el aprendizaje desde la perspectiva de los estudios del cerebro, de cómo se apunta un mundo, cómo se crea la estética, cómo se desarrolla nuestra capacidad lúdica, creativa, constructiva, crítica y expresiva. Eso requerimos investigarlo como profesores. Segundo, requerimos trasladar esa perspectiva de conocimiento y aprendizaje hacia la innovación en nuestras escuelas. De ahí la reforma a la SEP, para que la escuela tenga la capacidad, los recursos, la toma de decisiones y la autonomía para que, a partir de la investigación, aprendizaje colectivo y capacidad de innovación, pueda generar alternativas comunitarias de mejoramiento en el desarrollo de la sociedad, mejoramiento del desarrollo local, mejoramiento de la sanidad, mejoramiento de la alimentación de nuestros niños. No es posible que estemos en estos lugares de obesidad. Mejoramiento de la cultura física como una transversalidad con la currícula y el desarrollo de los conocimientos, y por lo tanto volver a poner a la escuela
como el centro de atención de la comunidad, a los maestros como su vanguardia intelectual y al sistema educativo como un motor de desarrollo del país que realmente queremos. Muchas gracias por su atención.